Bienvenidos a Aula Disonante, el podcast donde la educación rompe el silencio y el heavy metal se convierte en metáfora de resistencia cultural. Yo soy Maestro Antihéroe. Hoy vamos a hablar de una figura clave para transformar la escuela, y este es el docente como mediador cultural, no como policía del conocimiento, no como repetidor de libros, sino como un puente entre mundos. Pensemos por un momento en este escenario. Un profesor habla, un pizarrón se llena de palabras, 30 estudiantes miran, pero no siempre escuchan. Y no porque no quieran aprender, sino porque muchas veces lo que se enseña no conecta con la vida que traen en su mochila. Cada estudiante llega al aula con una historia. Algunos vienen de familias obreras, otros de comunidades rurales, otros viven de TikTok, otros escuchan metal extremo, otros cargan silencios difíciles, pero el sistema educativo mexicano suele actuar como si todos fueran iguales. El mismo libro, el mismo examen, la misma forma de aprender. Y ahí ocurre el choque cultural. La escuela representa una cultura oficial. El alumno trae su cultura cotidiana. Cuando no dialogan, aparece el fracaso escolar. Que por cierto, ya hablamos sobre eso, vayan a escuchar el podcast. El fracaso escolar, y si es culpa del alumno, o es culpa del sistema, o es culpa de quién. Sin embargo, cuando el docente media, todo cambia. Vamos a imaginar a un alumno que es fan del metal y siempre está distraído en historia. Nunca pone atención en esa materia. Hasta que el docente analiza letras sobre guerras, sobre imperios, sobre opresión. De pronto, la historia deja de ser fechas y se vuelve real. Eso es la mediación cultural. Cuando el docente comienza a soltar datos curiosos, datos interesantes sobre algunos sucesos históricos que no son muy conocidos por todos, cuando empieza a nombrar algunos ejemplos que son cercanos al lugar donde vivimos o a la realidad del alumno, entonces deja de ser simplemente fechas, datos históricos y comienza a ser relevante para el estudiante. Y es que mediar no es permitir todo, es traducir mundos. El docente mediador reconoce la cultura del estudiante, la conecta con los contenidos, la convierte en herramienta pedagógica. Y no se trata de abandonar el currículo, se trata de hacerlo significativo. Como algún ejemplo práctico, podemos mencionar la literatura con letras de canciones, que puede ser de cualquier género, la historia con relatos comunitarios, como ya lo mencionamos, las ciencias con problemas en su entorno, arte con graffiti, con metal, con cultura urbana, con datos cercanos a ellos. Porque cuando la escuela ignora la cultura del alumno, es enseñanza vacía, pero cuando se integra, el docente enseña vida. El metal nació como respuesta a sistemas opresivos, no como moda, como grito social. Hablamos de desigualdad, guerras, corrupción, crisis existenciales, la búsqueda de la identidad, exactamente lo mismo que viven muchos estudiantes. Cuando un docente es capaz de comprender eso, se conecta profundamente. El metal no distrae del aprendizaje, lo potencia. Y es que, ¿por qué aceptar poesía clásica pero rechazar letras metaleras? Si ambas cuentan historias humanas, la diferencia es del prejuicio cultural. En ocasiones, muchos docentes quieren mediar, pero el sistema les pone muros. Programas rígidos, evaluaciones estandarizadas, miedo a salirse de la norma, supervisión punitiva, y aún así algunos se atreven, y cuando lo hacen, los resultados son poderosos. Hay menos abandono, más participación, más sentido educativo. Cuando el docente se vuelve mediador cultural, la escuela deja de ser ajena, se vuelve propia. El alumno deja de resistir y comienza a construir. Aprender ya no es obligación, es identidad. Pero hagámonos la siguiente pregunta.
¿Qué rayos es la mediación cultural? Hemos estado hablando durante casi 5 minutos sobre ello, pero aún no tenemos una definición exacta sobre lo que es. Bueno, vamos a hablar del concepto de Lev Vygotsky, que el aprendizaje no ocurre en el vacío, ocurre en sociedad. Vamos a pensarlo de esta manera. Ustedes no agarran una guitarra eléctrica desconectada, rasguean las cuerdas de metal y esperan llenar un estadio. Necesitan un cable, necesitan un amplificador, necesitan corriente eléctrica, necesitan mediadores entre el movimiento de los dedos y el sonido brutal que golpea el pecho del público. Vygotsky decía exactamente eso sobre la mente humana. Él argumentaba que los seres humanos no interactuamos con el mundo de forma directa, a mano limpia. Lo hacemos a través de herramientas. Pero, mucho ojo, no solo herramientas físicas como un martillo o una púa de guitarra, sino herramientas psicológicas o signos, el lenguaje, los números, el arte, los símbolos y por supuesto la música. Para Vygotsky, nuestra mente no se desarrolla en el vacío, encerrada en nuestro cráneo, se desarrolla en sociedad. La cultura nos entrega los instrumentos y nosotros aprendemos a tocarlos. En el heavy metal, con toda su estética, sus subgéneros y sus códigos, es una herramienta cultural monumental. ¿Qué hace un adolescente cuando siente rabia, alienación o frustración con el sistema? Esas emociones crudas son ruido blanco, pero cuando ese mismo adolescente se pone los auriculares y escucha ese doble bombo frenético o un gutural que le desgarre el alma, ocurre algo mágico. Ocurre la mediación. El metal actúa como una herramienta psicológica que le permite darle forma, nombre y sentido a su caos interno. La música media su relación con el mundo. Transforma la simple angustia en identidad. Y aquí entra otro gran riff de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Básicamente es la distancia entre lo que puedes hacer solo y lo que puedes hacer con ayuda de alguien más experimentado. Imaginen un mosh pit, imaginamos el slam. Si entras por primera vez sin saber nada, es puro caos, te van a aplastar. Pero siempre hay un metalero veterano, alguien que te agarra del chaleco de parches y te levanta si te caes. Te empuja en el momento exacto y te enseña las reglas no escritas de la brutalidad compartida. Ese veterano es tu mediador, te está ayudando a cruzar tu zona de desarrollo próximo. Eso es la educación. Educar no es vomitar datos frente a un grupo de personas pasivas. Educar es ser ese metalero veterano en el mosh pit del conocimiento. Es tomar las herramientas culturales que ha construido la humanidad, la ciencia, la literatura, la filosofía, y pasárselas a la siguiente generación, que ellos puedan componer su propio futuro, para que puedan cuestionar cómo pueden ser críticos, y sobre todo, para que puedan ser disonantes. Vygotsky lo tenía claro. Somos lo que somos por nuestra cultura, pero a través del dominio de estas herramientas culturales ganamos la libertad para transformar esa misma cultura. Ahora hablaremos del planteamiento del problema. Muchos docentes hoy en día son solo reproductores del sistema. ¿Cómo pasamos de ser simples repetidores a verdaderos mediadores? Vamos a pensar por un momento. ¿Cuántos profesores han tenido ustedes escuchas a lo largo de su vida que parecían simples reproductores de cassette? Personas que le daban play primero de septiembre y le daban stop a finales de junio o a principios de julio. Docentes que llegaban, dictaban el mismo temario, con las mismas palabras, con los mismos exámenes estandarizados, año tras año, como una banda tributo condenada a tocar en el mismo bar vacío por el resto de la eternidad. Y no los culpo del todo. El sistema educativo tradicional está diseñado exactamente para eso, para ser reproducido. Las élites, los ministerios, los burócratas de corbata que jamás han pisado un aula con goteras, son los que diseñan el currículo.
y esperan que el maestro sea un simple cable de transmisión, que agarre la ideología dominante, la empaquete y se la inyecte a los estudiantes para que salgan a la calle siendo engranajes perfectos, callados y obedientes. Pero somos de Latinoamérica, de México, y aquí el silencio nunca ha sido una opción. A principios de los 90, desde las entrañas de Brasil, ya lo mencionamos en el programa pasado, Sepultura lanzó discos como Chaos AD y Roots. ¿Qué hicieron los hermanos Cavalera? Agarraron el death y el thrash metal, que era un invento del primer mundo, y lo despedazaron. Le metieron percusiones tribales, ritmos indígenas, la crudeza de las favelas y la selva amazónica. No fueron reproductores del metal anglosajón, fueron mediadores de su propia cultura. Tomaron una herramienta extranjera y la usaron para gritar su propia identidad. Bandas como Del Barrio o Semican toman elementos de la calle, elementos prehispánicos, elementos que le dan sentido a su propia cultura para combinarlos con esas herramientas anglosajonas que hacen una fusión quizás muy extraña pero muy interesante, y eso es originalidad, eso es mediación cultural. Y exactamente ahí es el salto que debe dar la educación. Y para entender cómo dejar de ser un profesor cassette o un mediador a medias, irónicamente hablando, y convertirnos en verdaderos mediadores culturales, válgame la redundancia, tenemos que invocar a otro gigante brasileño, un personaje recurrente aquí en el podcast y que ya hemos analizado sus ideas anteriormente, a Paulo Freire. Freire miró el sistema educativo y lo bautizó con un nombre perfecto que ya también ha sido mencionado en el podcast, y es la educación bancaria. Ya analizamos también que el estudiante es visto como una cuenta de banco vacía y el profesor es el millonario del conocimiento que va y hace depósitos de información. Toma, aquí tienes las fechas de la independencia. Toma, aquí tienes las fórmulas de las matemáticas. Guárdalas, no preguntes, anótalas y devuélvela intacta el día del examen. El docente reproductor es el cajero automático de ese sistema. No cuestiona, solo expende. Freire también decía que la educación bancaria es una herramienta de opresión porque anula la capacidad crítica, convierte a los jóvenes en sujetos pasivos. ¿Y saben qué es lo menos pasivo que existe en el planeta? Pues el heavy metal. El metal exige que te muevas, que grites, que cuestiones a la autoridad. Para pasar de ser reproductores a ser mediadores, Freire nos dice que debemos adoptar la educación problematizadora. El mediador no deposita respuestas, dispara preguntas. El mediador agarra la realidad del estudiante, el barrio, la pobreza, la violencia, la cultura, la música, y la pone en el centro del aula para analizarlo juntos. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si quieren participar en el programa, si tienen algún comentario, alguna duda, queja, sugerencia, etc., pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Aula Disonante. Pueden escribirnos al correo auladisonante@gmail.com y nuestras transmisiones están disponibles en YouTube, en Spotify y también en iVoox. Comparte esta información con tus compañeros docentes, con tus alumnos, con tus amigos y haz que crezca esta bonita comunidad. Estamos de regreso en Aula Disonante y ahora vamos a cruzar la frontera hacia Argentina. En los años 80s y 90s nos topamos con la banda Hermética y la poesía cruda de Ricardo Lorio. Hermética no cantaba sobre dragones ni castillos en Europa. Cantaba sobre el trabajador explotado, sobre el pibe de la calle, sobre las madres que no tenían para darles de comer a sus hijos, sobre la represión policial. Escuchar ácido argentino era educarte sobre realidad social en el Cono Sur. Es mucho más que leer cualquier libro de texto aprobado por el ministerio.
El docente, que es un simple reproductor, le da la espalda a esa calle. Cierra la puerta del aula y pretende que el mundo exterior no existe. Finge neutralidad. Y eso es una falsedad. Pero como decía el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, uno de los padres de la investigación-acción participativa, el investigador, el maestro, no puede ser un observador frío y distante. Fals Borda acuñó un término hermoso que aprendió de los pescadores del Caribe colombiano. Hablaba del hombre sentipensante. El sentipensante es aquel que no separa la razón del corazón, que piensa sintiendo y siente pensando. Un docente reproductor solo piensa en el programa, en la rúbrica, en cumplir con el horario. Su mente está separada de su pecho. Básicamente es un burócrata. Un docente mediador es sentipensante. Entiende que el chico del fondo de la clase que está dibujando logos de bandas de black metal en su cuaderno no es un niño problema. Es un joven que está buscando una identidad en un mundo hostil. El mediador siente la frustración del estudiante y usa su intelecto para conectarlo con el conocimiento. Toma esa rebeldía y le da una dirección. En lugar de decirle, deja de escuchar ese ruido, le pregunta, ¿qué están diciendo esas letras? ¿Qué denuncian? ¿Cómo se conecta esa rabia con la historia de nuestro país? Y hablando de conectar la rabia con el intelecto, es imposible no mencionar a Colombia y a la banda legendaria Kraken, comandados por el titán Elkin Ramírez. Elkin demostró que el metal latinoamericano no solo es furia, también es poesía, literatura, filosofía pura. En canciones como Lenguaje de mi vida o Muere libre, Kraken nos enseña a resistir desde el pensamiento crítico, desde la elevación del espíritu frente a una sociedad violenta. Elkin Ramírez era un mediador cultural nato y él no repetía clichés. Él componía himnos para liberar mentes. Entonces, ¿por qué seguimos obligando a nuestros maestros a tocar covers de partituras oxidadas? Aquí es donde debemos invocar al maestro de maestros, al venezolano Simón Rodríguez, el tutor de Simón Bolívar. En el siglo XIX, este tipo ya estaba haciendo pedagogía heavy metal. Él veía que las naciones recién independizadas de América Latina querían copiar los modelos educativos de Europa o de Estados Unidos, es decir, querían reproducir. Y si investigas un poco más en la historia mexicana, te darás cuenta que en la Guerra de Reforma ocurrió lo mismo. Los liberales querían reproducir ideas de Estados Unidos, mientras que los conservadores querían precisamente dejar estas ideas europeas en el gobierno mexicano. Y Simón Rodríguez lanzó una frase que debería estar tatuada en la piel de cada profesor de este continente: o inventamos o erramos. Si copiamos el sistema, fallamos. Si somos simples reproductores de una educación que no fue diseñada para nuestra gente, para nuestro contexto, para nuestra sangre, estamos condenando a nuestros estudiantes al fracaso y a la sumisión. El paso de reproductor a mediador exige invención, exige valentía. Ser mediador significa entender que el conocimiento no es un paquete estático. El conocimiento es arcilla, es electricidad. Como mediador, tu trabajo no es enseñar a repetir, tu trabajo es enseñar a traducir, es agarrar la biología, literatura, física y mostrarles a los jóvenes cómo usar esas herramientas para entender por qué sus calles no están pavimentadas, por qué sus ríos están contaminados y cómo podemos cambiarlo. Y sí, es un infierno. Romper el molde cuesta. Si no, vamos a preguntarle a los hermanos Partida de Transmetal en México. Hacer metal extremo en los 80 en un país conservador cantando El infierno de Dante o México bárbaro era ir en contra de todo aparato comercial y social. El sistema educativo te va a castigar si dejas de ser reproductor. Los directores te van a mirar mal si haces mucho ruido. Te van a exigir planeaciones estandarizadas con ajustes razonables. Te van a presionar para que prepares a los chicos para la prueba del IMATEC o de STEAM, pero no para la vida real.
Para el maestro verdadero, el que abraza su rol como mediador cultural, sabe que la verdadera desobediencia civil empieza en el aula. Dejar de ser reproductor es dejar de tenerle miedo al silencio del estudiante y empezar a temerle a su conformismo. Es destruir la idea de que el maestro tiene la verdad absoluta. Como decía Animal en Argentina con su poder latino, se trata de defender lo nuestro, de buscar nuestras propias raíces y encontrar nuestra propia voz. El maestro mediador es como el vocalista que en medio del concierto se baja del escenario y le pasa el micrófono al público. Deja que cante en el coro, porque sabe que la voz colectiva es mucho más poderosa que un solo hombre con un amplificador. Pero bueno, mucha teoría, mucha filosofía, pero ¿cómo hacemos todo esto a las 7 de la mañana con 40 estudiantes que no han tomado café o que el docente tampoco ha tomado café? Bueno, aquí van 3 estrategias. Número 1, inventario cultural. Antes de enseñar, conoce qué escuchan, qué juegan y qué sufren tus alumnos. No puedes mediar entre el currículo y el alumno si no conoces el mundo del alumno. Estrategia número 2, hackear el currículo. Cumple con el plan de estudios, sí, pero inyéctale tu propia pasión. Si eres metalero, usa tus referencias de forma inteligente para explicar historia, matemáticas o literatura. Si tienes algún gusto, algún hobby, algo que te apasione, conecta ese hobby, esa pasión con lo que tienes que enseñar y vas a ver que esa pasión se vuelve contagiosa. Estrategia número 3. Mostrar vulnerabilidad. Los rockstars de plástico fingen ser perfectos. Las verdaderas leyendas del metal sudan, se equivocan en vivo y sangran en el escenario. Un docente mediador admite cuando no sabe algo y le dice al alumno: bueno, no tengo idea, pero vamos a investigarlo juntos. El docente no lo sabe todo y ya basta de cargar esa idea de que el docente lo puede todo, lo sabe todo y es mal visto cuando no sabe, cuando desconoce o muestra ignorancia. Y es que ser mediador cultural es una tarea pesada. Es nadar contra la corriente de un sistema que prefiere máquinas de aprobar exámenes estandarizados en lugar de seres humanos críticos. Pero para eso estamos aquí, en Aula Disonante, para subirle al volumen a la inteligencia y meterle distorsión a la apatía. Recuerda, el aula es tu escenario y tus alumnos no son tu público, son tu banda. Tú solo eres el director musical ayudándolos a encontrar su propio sonido. Y bien, colegas docentes, estudiantes, melómanos, ya es hora de desenchufar la máquina de repetición. No nacimos en este continente vibrante, caótico y hermoso para ser fotocopiadoras del pensamiento ajeno. Nacimos para inventar, como decía Simón Rodríguez. Nacimos para ser sentipensante, como nos enseñó Fals Borda. Nacimos para romper las cadenas de la educación bancaria, como gritó Freire. Y sobre todo, nacimos para hacer ruido, para ser disonantes en un sistema que nos quiere calladitos y afinados en su misma y aburrida frecuencia. Agarren su tiza, su marcador, como si fuera una púa de guitarra. Miren a sus estudiantes a los ojos y la próxima vez que entren a su salón, no toquen un cover del sistema. Enséñenles a componer su propia libertad. Esto fue Aula Disonante. Sigan rompiendo cuerdas, sigan quemando currículos opresores. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo son mediadores culturales en sus propias trincheras? Déjenme en sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos encuentras como Aula Disonante. Puedes escribirnos a auladisonante@gmail.com. Recuerda que estamos en YouTube, en Spotify y también en iVoox. Yo soy Maestro Antihéroe y mantengan la mente abierta, el pensamiento crítico afilado y que nunca muera el metal. Larga vida al metal y larga vida a la educación que libera. Hasta la próxima.